Ahora bien, en todo este cuento, ¿cómo entra la educación comparada? Sí, pues también, pues, bueno, todo este cuento, y la educación comparada. ¿Cómo entra, pues? ¿Cómo entra la educación comparada en este cuento? Bueno, lo decían los embajadores esta mañana. Si nosotros revisamos la generación de quienes liberaron América, nuestra América, hicieron la primera independencia, todos eran comparativistas. Cuando uno lee los textos de Martí, era un comparativista natural. Cuando lee a Miranda, eso era un comparativista natural. El propio Bolívar, el propio Simón Rodríguez, toda la generación de libertadores de América eran profundamente comparativistas. Pero ¿qué significa eso de comparación? Fíjate que a mí me gusta mucho hablar de educación comparada y de comparación y quitarle ese odioso apellido de educación comparada internacional. Que no es gratuito, porque la primera dimensión tiene que ver con el hecho de conocernos y reconocernos. Conocernos y reconocernos. Y ahí la educación comparada tiene una dimensión nacional, una profunda dimensión nacional. No necesariamente hay que hacer educación comparada internacional. La educación comparada nos puede permitir hacerle un seguimiento al comportamiento de nuestro sistema educativo respecto a las dinámicas educativas mundiales, pero también entender cómo un sistema educativo se comporta en realidades tan difíciles como Caracas. Tal vez los que son caraqueños no lo ven, pero los que somos del interior del país sabemos que en Caracas hay 3, 4, 5 Caracas, con dinámicas distintas, diversas y complejas. Y nosotros tenemos un solo subsistema de educación básica, primaria, y un solo subsistema de educación superior para una realidad tan compleja como esa. Si algo han traído intelectuales tan potentes, Pierre Bourdieu, un laxo ahí, el compañero francés que se decidió a estudiar dinámicas de cambio en comunidades concretas, fue que nos enseñó que eso que nosotros como marxistas decíamos, la clase, una sola, unificada, la clase unida transforma todo. Él nos enseñó que si nosotros vemos las dinámicas en la escuela de la clase obrera, no es igual los hijos del dirigente sindical que el del obrero metalúrgico y no igual al del obrero textil. Son dinámicas totalmente distintas. Y él nos enseñó, mucho aprendimos con Pierre Bourdieu, que a pesar de ser una escuela que trabaja fundamentalmente con obreros y con excluidos, esa escuela tiene que tomar en cuenta esa diferencia que es el capital cultural que él hablaba, de partida que tiene el hijo de un sindicalista. Un sindicalista viaja constantemente, puede tener la posibilidad de llevar a su hogar películas, la poesía de moda, el libro, tiene la posibilidad de que le regalen un ticket para ir a teatro o comprarlo y llevar a sus hijos al teatro a ver un ballet. Yo me he conseguido en la Universidad Bolivariana, de la cual soy profesor fundador, orgullosamente profesor fundador, estudiantes mayores que yo, que nunca habían ido a una obra de teatro, que nunca habían ido a una obra de títeres, que no sabían que era un ballet, pero nunca habían ido a presenciar la puesta en escena del ballet. Y me van a decir que esos son los mismos pobres, de otros pobres que tienen acceso a ese nivel cultural producto de la clase política, los hijos de la gente de izquierda, que se preocupaban por la formación integral de sus hijos y que tuvieron la posibilidad de ir al teatro, al buen cine, a los títeres. Estamos hablando de unas poblaciones profundamente diferenciadas. Entonces, la educación comparada tiene que ver primero con el ser humano. Con el ser humano. Por supuesto, hay quienes prefieren definir la educación comparada como estadísticas, números, informes. La educación comparada, de la cual yo hablo de una educación comparada fundamentalmente centrada en el hombre. En los hombres, que es lo que nosotros medimos en su trayectoria de transformación. Y eso implica entonces un enorme desafío. A mí no me gusta la palabra ni multidisciplinario ni transdisciplinario porque genero debates y ronchas que me parecen inútiles. Pero bueno, que tenga una mirada múltiple, que pueda reconocer la implicación política, sociológica, psicológica, o sea, múltiple de un fenómeno tan complejo como es la educación. Entonces hay una educación comparada
profundamente locales. No es lo mismo la educación que se recibe en La Guajira que la educación que se recibe en Maracaibo, a pesar de que ambas están en el estado suyo. Las dinámicas de construcción, de imaginarios, de desarrollo, de programas de formación, de textos, son profundamente diferenciados. Entonces, lo primero es eso, reconocer como punto de partida al ser humano en la educación comparada. Lo otro es que el capitalismo desarrolla una lógica de la comparación que resulta permanentemente odiosa. Es decir, ¿qué tengo yo y qué tiene el otro? En nuestras propias historias de vida. ¿Entiendes? Si yo tengo una casa, entonces el vecino que levanta la casa al lado ya es un narcotraficante o un corrupto, ¿verdad? ¿Entiendes? Porque levanta 2 pisos y ya forma parte entonces de un clan distinto porque eso me afecta a mí. Esa es la lógica que desarrolla el capitalismo. Una lógica donde la comparación es qué tengo y que si el otro tiene no es producto del trabajo, descalifica, porque me pone a mí en minusvalía. La comparación de la cual hablamos tiene una epísteme totalmente distinta, es decir, una profunda valoración de lo que somos y un conocimiento de lo que son los otros, un reconocimiento de los otros, para en ese mismo reconocimiento de los otros ver qué nos interesa aprender y cómo lo mediamos y qué no nos interesa aprender. De eso es lo que hablaba Simón Rodríguez cuando hablaba ni calco ni copia. Y de eso es que hablaba cuando decía inventamos o erramos. No de eso de que cualquier cosa vale, como lo hemos convertido, lo hemos vulgarizado. Que hacemos cualquier cosa sin nivel de estudio y decimos, no, que somos robinsonianos, somos alumnos de Simón Rodríguez. Estamos inventando, pero ¿qué estás inventando? Lo que estás pirateando. Son 2 cosas totalmente distintas. Inventar inventamos o erramos. El camino de Simón Rodríguez es un camino de mayor compromiso. De un mayor compromiso para entender culturalmente nuestra propia fortaleza y saber hacia dónde vamos. Entonces hay una dimensión de la educación comparada que es profundamente local, que es profundamente nacional. Hay una dimensión de la educación comparada que tiene que ver con todas estas dinámicas de desarrollo de los sistemas educativos. Y por eso la primera tesis que desarrollaba, ¿de dónde vienen las decisiones? Porque si no vamos al encuentro del comportamiento de los sistemas educativos como simples modas. Entonces terminamos encontrándonos con la dotación de equipos para estar a la altura de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o las TIC, como ahora le decimos llamar tecnología, le quitamos lo de nuevo y ahora le decimos TIC. Pero es al encuentro de las modas y nos ponemos como parámetro, eso es lo que hay que lograr. Y esa lógica nos lleva a lo mal llamado ranking. A lo mal llamado ranking, es decir, cómo hay un sistema ideal que tiene universidades con premio Nobel y Venezuela tiene supuestamente que ir a medirse en un sistema de ranking para quedar entonces como, o sea, son universidades que han desarrollado una tradición tan grande, un conjunto de fortalezas, ante lo cual, o sea, ni siquiera ni queremos, pero además es imposible establecer un sistema de comparación. Es imposible establecer un sistema de comparación. Por eso nosotros en el Ministerio hablamos de una iniciativa de acompañamiento y desarrollo universitario más que de ranking universitario, es decir, que nos permita ver en qué nivel están cada una de las universidades, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y acompañarlo para que esas fortalezas sean mucho más potentes y resolver el tema de las debilidades, pero siempre vinculados a procesos profundamente nacionales. Ahora bien, los estudios comparados nos pueden permitir a nosotros precisamente una comprensión de la dimensión, primero, de lo que estamos haciendo nosotros como país. Más que el tema metódico, qué sé yo, que Rosa María lo va a trabajar seguramente, y la propia Marixa, a mí me interesa qué nos queda a nosotros desde la educación comparada. Somos pocos, por no ser arrogantes, pocos los países que hemos decidido construir sistemas educativos a partir de las propias necesidades de nuestros pueblos. La inmensa mayoría de naciones del mundo están construyendo sistemas educativos que se correspondan a la ruta que le definía en la primera tesis. Los dictámenes del G8, del G20, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, o los dictámenes que ha dado la UNESCO, los organismos internacionales para competencia y desarrollo educativo. A partir de eso, comenzar a entender la enorme responsabilidad que tenemos. Porque el ver lo que estamos haciendo distinto a lo que otros están haciendo significa un enorme compromiso ético para desarrollar aguas abajo
todas las necesarias transformaciones que requiere la dimensión de esa transformación. Ahora bien, todo lo que viene de afuera tampoco es malo, tampoco es malo. Nuestros libertadores no lo dijeron, tenemos los textos. Lo que es malo es la copia automática, lo que es malo es la moda. ¿Y cómo se expresan las modas en educación? En currículo, volvamos al currículo. La educación comparada nos tiene que permitir identificar cuáles son, por ejemplo, las tendencias curriculares que se han movido en los últimos 40 años. Y ahí seguramente vamos a tener claro el tema de las modas y el engaño. Las modas y el engaño. Jimeno Sacristán, otro españolete del Reino de España, señala cómo precisamente en el currículo se esconden buena parte o tiene la capacidad de absorber toda la potencia de los procesos de transformación, partiendo de lo que fue la moda en los 70 de currículos por contenidos, la moda en los 80 currículos por objetivos, la moda en los 90 currículo globalizado y ahora la moda del 2000 para acá currículo por competencia. Currículo por competencia, con variantes establecidas a través. Pero como ese mismo recorrido de lo que es el tema curricular, lo que ha servido es para que progresivamente se desmantele el conjunto de las profesiones. Y aquí dentro hay otro tema que tiene que ver con la comparación, pero también con el tema de la transformación. Desde la década de los 70, los estudios comparados determinan que se inició un proceso profundo de proletarización de las profesiones, en general. Es decir, recordemos que los 60 fue la época de la insurgencia social, fue la época del Mayo francés, fue la época de las guerrillas en América Latina, fue la época de las rebeldías en África. Y entonces muchas de esos procesos se gestaban desde las profesiones, desde la universidad. Y entonces comienza todo un proceso, una operación a nivel mundial para desmantelar la esencia social de cada una de las profesiones. Cada vez más, por ejemplo, la enfermería está centrada en cómo acompañar a un médico, cómo coser una herida, cómo aplicar un determinado medicamento, pero muy poca comprensión sobre los modelos de salud y lo que implican los modelos de salud en la construcción de una sociedad. Si revisamos lo que son los diseños curriculares hoy en día de los programas de enfermería, en cualquier parte notamos que son fundamentalmente técnicas, pues lo requieren es así. Y eso lo develamos, no es un fenómeno nacional, no es un fenómeno que fue el problema de X o Y ministro, sino que fue una política internacional de quitarle potencia a las diferentes profesiones. Desde la educación, ¿cómo se expresó eso? En los 70 comenzó en nuestra famosa Universidad Central una reforma. Qué extraño, a la Universidad Central le cuesta hacer reformas de su pensum, de su currículum, pero en los 70 pudieron hacer una de educación y la hicieron rapidito. ¿Y qué hicieron en esa reforma? Progresivamente disminuir el peso de las didácticas, el peso del currículo, el peso de la planificación, para quitarle todo lo que son competencias naturales y proletarizar la docencia para que terminara casi todo el mundo diciendo que cualquiera puede ser profesor. Y es verdad, si le quitamos la fuerza de lo que son competencias de la educación, cualquiera puede llegar a ser profesor. Y en el tema de la reforma se crea el Profordo y el Pronafordo, como dos programas de formación que progresivamente eliminan en la propia pedagógica, de la cual yo soy egresado, la potencia de buena parte de las unidades curriculares que hacían fuerte la profesionalidad docente. Fuerte. Si leemos los módulos de la UPEL de currículo, notamos que tiene conocimiento general de currículo, pero poca capacidad para generar currículo desde el aula. Poca capacidad, es algo que debe ser la competencia del docente. Ay, a los pobres docentes, yo me meto en ese paquete porque también lo ayudé. Con el proyecto educativo nacional le pedimos que hagan currículo local a los pobres maestros. Primero, que cuando dijimos fue una versión exageradamente sociológica, porque lo que hemos trabajado 8 horas en el aula, sabemos, con niños, sabemos que cuando llegamos a la casa llegamos en estado catatónico,
apáguenme el televisor, apáguenme el radio, saquen los muchachos para el solar, para poder agarrar un mínimo el cerebro con todo el ruido que significa horas de trabajo con niños. Y encima le pedimos que hagan el currículo los maestros en su aula, pero además sin haber creado las competencias. Pero eso que ocurrió aquí, no en Venezuela, ocurría en Colombia, ¿o no, compañeros? Era un proceso que ocurría en Perú, era un proceso que ocurría en la Argentina, que se decía parte de Europa, era un proceso que estaba ocurriendo en la vieja Europa, con diferentes formas, con diferentes características. Cada quien vendía a su manera un proceso de profundo cambio en la profesionalidad. Y ahí también crearon, en el caso de educación, en la perspectiva de proletarización, crearon complementariamente la feminización. A uno le da risa cuando lee los documentos de los 90 de la preocupación de la UNESCO por la feminización. Sí, bueno, pero ¿cómo es esto que la UNESCO ahora se preocupa por la feminización si en los 70 empujaron que las mujeres entraran a dar la docencia? ¿Y por qué empujaron eso en los 70? Bueno, porque las mujeres históricamente han peleado menos los salarios, han sido más conformes con los sueldos. E históricamente en cualquier parte del mundo los sueldos de las mujeres son inferiores a los hombres. Si era la mayoría mujeres en los sistemas educativos del mundo, las luchas por salarios iban a ser menores, y la demanda, el peso de la educación, del Producto Interno Bruto en cada uno de los sistemas iba a ser cada vez menor, una operación que comienza en los 70. Y vimos cómo a partir de ese momento comienza a disminuir en todos los sistemas educativos el monto del Producto Interno Bruto asignado a la educación. Pero además, y ahí es el enorme daño que hicieron teorías, por eso tomé el tema de la pedagogía crítica, teorías como la de Althusser, que hizo que una camada muy potente en América Latina, sobre todo, de docentes muy convencidos del cambio en las aulas, saltaran al sindicalismo, porque bueno, ¿qué hago yo dando clases si estoy dentro del aparato ideológico? Lo que más se parece a ser revolucionario es ser sindicalista. Y una camada enorme en América Latina de docentes saltó del aula al sindicalismo. Y yo fui sindicalista, no estoy hablando, fui 6 años presidente de un sindicato, no estoy hablando peyorativamente del sindicalismo, sino estoy hablando del fenómeno que significó sacar a una generación completa de las aulas para que recorriera el camino sindical. Y por eso se da acá paulatinamente todo el proceso de ir empujando al maestro Prieto a que se fuera a la Acción Democrática. Eso es imposible aplicarlo en el caso de Venezuela con Prieto Figueroa en la Acción Democrática y en la Dirección de Acción Democrática. Y yo no soy prietista, lo aclaro también. Yo considero que Prieto Figueroa fue el teórico de la Revolución Democrática Burguesa de 1958 y no es el teórico de la revolución que nosotros estamos planteando. Pero ese fenómeno ocurrió y fue empujado en Venezuela. Eso que fue una tendencia internacional en Venezuela para la gobernabilidad tenía su propia expresión, que era toda una crisis en los sistemas de gobernabilidad que llevó y empujó a toda una generación a que se fuera a la Acción Democrática y creara en su momento el MEP. Pero como el MEP también se fue, fíjate, aumentaron las federaciones sindicales, porque esa generación no había que permitirle que volviera. Y pasamos de una potente federación sindical, yo ya le perdí la cuenta, la última cuenta que tenía era 15 federaciones sindicales del magisterio. Es decir, donde tuviera cabida las generaciones de los más preocupados por un cambio y terminaran simplemente siendo dirigentes sindicales. Esa dinámica fue distinta en Colombia, con todo o sea, diferenciada por el caso de organización de FECODE. FECODE dio un proceso más bien de aglutinamiento en una sola central. O sea, los compañeros colombianos, pero también a través de todo el propio movimiento pedagógico de los 80, el papel de Falsborda, de todo el tema de la investigación-acción, el Centro de Investigaciones Pedagógicas, logran reconvertir en gran medida toda esa dinámica y logran unificar y comenzar a discutir el tema de dónde está la dirección política del magisterio, es decir, cuál es la orientación política del magisterio, pero logran construir una AFECODE, una central sindical, que intente revertir la tendencia que todo el mundo desarrolló, todo el proceso de proletarización y feminización que comienza en los 70. Entonces la educación comparada nos permite a nosotros entender lo que está pasando como política profundamente asociado a dinámicas internacionales y nos permite entonces ver qué nos corresponde hacer en ese marco, si seguir en la línea de huellas haciendo que no vemos nada y parecer a los
porque eso es lo que ha ocurrido con muchos. Aprenden a leer los códigos y dicen, ajá, ahora viene por la reforma del currículo globalizado o currículo por competencia, y enseguida escribe los primeros artículos del currículo globalizado, currículo por competencia, primera conferencia, y son los güeyes cansados que aplican con innovador todo lo que es la dinámica de dominación. La dinámica de dominación. Los comparativistas, que además los definimos como revolucionarios, tenemos que comenzar a identificar y empezar a construir las herramientas, los desarrollos y las competencias para enfrentar esos procesos, los propios requerimientos del país, de los propios requerimientos nacionales. También en donde se complementan, y en algunos casos son positivos. El tema, la dinámica que se desarrolla en materia de derechos del niño, para mí, y es exógena, por ejemplo, no tiene que ver con un desarrollo, parte de un debate, un intenso debate mundial que nos corresponde acompañar, y que eso ha tenido profundas implicaciones en el aula. Yo vengo de una escuela que daba, y este año como mis primeros 50 años, ¿no? Que daba regla a una escuela hoy que ha cambiado profundamente, en la cual los niños tienen una conciencia plena de sus derechos. Eso plantea profundos desafíos también para los docentes, profundos desafíos. Nosotros a veces nos metemos en la mirada nacional y perdemos la perspectiva de lo que está viviendo. En los 90, un muchacho que estudiaba en 1990, no tenía internet, celular, no tenía computadora portátil, no tenía juegos, no tenía iPad, no tenía tabla, no tenía Facebook, no tenía correo electrónico, no tenía un conjunto de componentes. En 1990, no estamos hablando de la prehistoria. Mi hijo, que nació en 1992 y que cumplió 20 años, cuando yo le digo que no puede tener su tabla, no puede tener acceso a internet, es como si el mundo se acabara, porque es un mundo donde Facebook, internet, correo electrónico, ahora eso tiene profundas implicaciones en el aula. Eso tiene profundas implicaciones en el aula. Y la educación comparada puede entender cómo se aborda determinadas dinámicas y cómo se resuelve ese problema. En el año 99 me correspondió a mí supervisar buena parte de la escuela de educación rural en el país, en el occidente. Y cuando visitaba las escuelas, uno encontraba que la mayor petición de los maestros rurales era computadoras para incorporarse a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ajá. A las nuevas tecnologías. Uno, como ha sido maestro rural también, y uno conoce las mañas de oficio, uno no decía nada, sino se iba al aula y le pedía al maestro rural, todos los maestros rurales que nos preciemos de maestros rurales, un looker, un escaparate o un estante con llave en el aula. Todos los que somos docentes tenemos eso. Yo al compañero, voy a hacer el favor de abrir, a ver qué. Pues ya, abrían el looker, el escaparate, como quieran llamarse, y un montón de videojuegos, los primeros que empezaron a salir, decomisados. Era casi una constante en toda la escuela. Y yo le preguntaba, no, si no los muchachos no me aprenden, se lo viven distraídos con eso. Se viven distraídos y no me aprenden nada. Tengo que decomisárselos, eso sí, para que no me fuera a hacer nada, no le fuera a levantar un acta. Nosotros se lo devolvemos a los muchachos el viernes, para que ellos jueguen el sábado y domingo en su casa. Pero tenemos que castigarlos de lunes a viernes, que no pueden hacer. Y ese era el mismo docente que me pedía computadores para incorporarse a las nuevas tecnologías. Ese docente, claro, tenía en su cabeza más una computadora, una máquina de escribir que una nueva tecnología. Era una máquina de escribir que no había que hacer, que podía borrar con una tecla lo que se había escrito mal. Un corrector de ortografía. Era una máquina de escribir con pantalla y no una nueva tecnología, porque no utilizaba esa herramienta que son los videojuegos. O como los maestros, preguntan a los maestros cuánto juegan PlayStation o Xbox o Wii, le da risa. Ah, usted también se está poniendo a usted igual que los muchachos. Y bueno, pero un momentico, pero trabajo con muchachos incluso para poder empalmar con los muchachos, saber por lo menos
cómo se hacen los videojuegos, cómo se juega. Los maestros a mí me han dicho así, allá se contagió de los muchachos, ella también jugando. Porque es un problema también cultural de cómo nosotros al profundo impacto de las nuevas tecnologías. Y eso tiene expresiones distintas, pero el fenómeno es potente igual. Incluso, no quiero cometer irreverencia porque no soy viceministro, iba a decir otra cosa totalmente imprudente sobre el tema de juegos, qué sé yo, ¿no? Pero que tiene que ver muchas veces con temores de las sociedades, que es igual al no leer. Los investigadores, ¿cuál es el mayor desafío que nos pueden hacer? El mayor desafío que nos pueden hacer es leer algo, porque eso es como algo, un gusanito que nos mete, y aunque sea escondidos en el baño, compramos el libro y lo leemos. ¿Qué es lo que tiene malo ese libro? ¿Qué es lo que tiene de malo? O sea, lo peor que nos pueden hacer a un investigador es prohibirnos algo, porque eso es lo que más vamos a hacer. Entonces, un poco eso, recuperar toda la capacidad de analizar los profundos cambios sociales y sus implicaciones en cada uno de los sistemas nacionales, su expresión en cada uno de los contextos locales. Todo eso está mediado porque es el último elemento, y con esto cierro, escucharlo un poco a ustedes también, que tiene que ver con el tema de la justicia. Si a mí me sirve la frase del Che Guevara para salvarme de muchas cosas y no entrar en Honduras en el debate político, ¿cómo se expresa eso en materia? Y yo lo resuelvo en el tema de la justicia, que me costaba explicarlo gráficamente hasta que un muchachito llamado Ernesto me lo resolvió. El muchachito se estaba portando mal, un muchachito de 4 años, estaba portando mal, del cual es padrino Juan Carlos, se estaba portando mal, y entonces se le amenazó que si seguía portando mal, se le iba a dar unas nalgadas. Y ese muchachito pidió la mano de quien lo amenazaba para castigarlo, puso la mano de él al lado, y dijo: ¿cómo un hombre con una mano tan grande le puede pegar a un niño con una mano tan pequeña? Esa es la juventud y esos niños con los cuales tenemos que trabajar los docentes, los investigadores y los maestros en el siglo XXI. Muchas gracias.